Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Retomamos el avance de materia después de haber rendido la prueba de primer parcial el día lunes. Que se vayan conectando los compañeros. Buenos días chicos, buen día. ¿Cómo me escuchan jóvenes? Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo me copian? Todo bien, doctor. Se escucha bien. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bien, que se vayan conectando todos. Tenemos varios en línea. Ya, por favor, no olviden registrarse en el chat para cómputo de asistencia. Ok. Ok. Mm, Voy a compartir el material que el día de hoy vamos a usar. Ok. Bien. Mientras se van conectando sus compañeros. Buen día, doctor. Buenos días, buen día. Buen día, doctor. Buenos días, buen día a todos. Buen día. Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en los exámenes? Imagino que ya han terminado todo. Ayer, doctor, nuestro último examen. Gracias a Dios. Bien. Gracias a Dios. Pero les ha ido bien. Exacto, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Estaban matadores los exámenes o qué? Lo que pasa, doctor, es que dar todos los días un examen es demasiado agotador. O sea, la primera semana tuvimos 4 exámenes, esta semana 3, ya esta semana estuvo más suave, pero la anterior semana directamente hemos quedado exhaustas y más los trabajos que se nos han acumulado todos una semana antes, pues ha resultado muy pesado. Yo creo que tendrían que un poco acomodar el horario para hacerlo quizás día por medio, porque hay mucha gente que trabaja. Yo digo, esas personas que trabajan no tienen tiempo para estudiar, no lo sé cómo lo harán. Pues es un sacrificio, ¿no? Pero bueno, en resumen les ha ido bien. Sí, Sí, doctor. Está bien, es el primer parcial. ¿Cómo estaba el examen de Civil 4 contratos? Bien, doctor. Bueno, muy objetivo y no hemos tenido ningún problema. estaba todo lo avanzado, doctor. Así es. Así es. Al finalizar el segundo periodo, vamos a dar una pequeña revisión, como es norma, cosa de que estén todos presentes, ¿no? O por lo menos una gran mayoría. Porque de los 70 que tengo en lista, siempre han estado en clases entre 45, 50, 57 alguna vez. Y lógicamente, por inscripciones tardías, por choques de materias, algunos, pero algunos tampoco me han enviado sus trabajos.
Y como plataforma registra todo, se hace un poco, no más sencillo, ¿no? Pero más ordenado el tema de tabular todas las notas. Y sus notas han debido ver subidas en plataforma. Bien, el día de hoy vamos a abordar otro contrato típico, ojo, típico, ¿por qué? Porque está establecido de forma expresa en el Código Civil. He encontrado, y soy reiterativo en esto porque he encontrado algunas respuestas en el examen de manera general de quienes en las preguntas de desarrollo, por ejemplo, me dicen que el contrato de opción es un contrato atípico, ¿no? Y no es así, ¿por qué? Porque está estipulado de forma expresa en el Código Civil. Como que además no iba por ahí la respuesta, ¿no? Si me preguntan, defina el contrato de opción, y esto tiene que ver incluso con la necesidad de poder empezar a practicar ya nuestra redacción. Si la pregunta va, defina contrato de opción o defina qué entiende por contrato de opción, en una redacción lo más adecuada posible tendré que contestar seguramente el contrato de opción es aquel en el que, ¿no? Si me dicen define el contrato de compra-venta, en una redacción lo más adecuada posible tendrá que ser el contrato de compra-venta es aquel, o directamente es aquel contrato por medio del cual continuar así. Un poco que he notado, no voy a decir todos en general, pero prefiero hablar en genérico, he notado tenemos que empezar a cuidar la sintaxis en nuestra redacción. ¿Qué es la sintaxis? Es la coherencia de ideas que tenemos que darle a nuestra redacción, ¿no? Algunos han citado incluso la definición que en clase la hemos lanzado, ¿no? Me parece muy bien, han guardado seguramente sus apuntes o algo y de ahí han estudiado. Algunos lo que han hecho es no esforzarse en la redacción y me han hecho un copy-paste del Código Civil sin tener el cuidado siquiera de quitarle los párrafos o ponerle su matiz personal a la respuesta, ¿cierto? O en todo caso resumirla. El Código Civil me da 3, 4 líneas y yo prácticamente puedo resumir y sacar mi propia redacción, ¿cierto? Mi propia definición. Pues eso me hace ver, no en todos, ojo, no en todos. Eso me hace ver que vamos a tener que bregar mucho con la redacción, ¿no? Porque la redacción tiene que ser coherente a lo que nos están preguntando o al tema que estoy redactando. No puede haber un corte de ideas que pueda llamar a confusión en la interpretación del contrato o una palabra que pueda recibir 2 o 3 acepciones distintas, como vimos en el Código Civil. Todo tiene una razón de ser. Yo no he querido ser en el examen, por ejemplo, metodista en la evaluación de decir, no, yo quiero escuchar esto y esto tiene que ser. Por eso es que no he colocado en plataforma un patrón, porque todos tienen una manera distinta de pensar y lo que yo tengo que hacer es analizar sus respuestas. Si me ha querido decir con X palabras, lo que yo quería escuchar, digamos, o lo que yo quería leer. Porque cuando ponemos un patrón de respuesta, el sistema califica y puede que no se hayan utilizado las palabras de pronto que yo hubiera podido poner en el patrón y lógicamente la calificación iba a salir como mala, ¿no ven? Sí, Entonces, doctor. pues he preferido... Eso es lo que nos ha favorecido mucho en su examen de usted, porque la verdad habíamos tenido ese tipo de problemas en otras materias, de que nos han calificado el sistema mal, porque como usted dice, el orden que hemos puesto las respuestas nos habían afectado y casi como 3 o 4 preguntas ya para la mayoría estaban pues mal, ¿no? Entonces el doctor tuvo que verificar todo eso. Estaban las respuestas, pero acomodadas de diferente manera. Claro, porque
Por lo menos cuando yo elaboro mi examen en plataforma, yo hago la prueba y lógicamente con un patrón de respuestas, todos pensamos distinto, pero podemos usar palabras sinónimas, por ejemplo, o acomodar nuestra redacción a nuestro criterio y leída la respuesta, si es el sentido que se busca, esa respuesta tendría que ser calificada como buena. Pero si ponemos un patrón, lógicamente que va a ser calificada como mala y tendría que ser mala en intercalado, ¿no? Unos sí, unos no, unos sí, unos no. Entonces, prefiero no poner en las de desarrollo y prefiero revisar uno por uno en plataforma para poder poner el puntaje en plataforma, pero una vez revisado, ¿cierto? Entonces, como quien dice, ¿no ve? Ampliar lo favorable y restringir lo odioso o lo tedioso, dice, ¿no ve? Un principio del derecho, Correcto, eso sí es cierto. ¿no ve? La verdad ha sido un examen, no le digo que su examen ha estado fácil, porque no ha sido así, pero no ha sido tan, o sea, mucho, ¿cómo le explico? Muy sistematizado en cuanto a las preguntas y respuestas que tenía que haber sí o sí, como decía el texto, digamos, de otros docentes. Y eso es lo que a nosotros nos ha favorecido, poder explayarnos o poder decir nuestras cosas en nuestras propias palabras en cuanto al desarrollo. En cambio, en las otras, a veces te equivocas una palabra y bueno, mal. Así es, qué bien. Entonces, esa misma línea vamos a seguir, ¿no? Porque el sistema es, pues, o es blanco o es blanco. Si le dices parecía blanco, entonces va a calificar mal, ¿no? Entonces es mejor que manualmente, porque nos da la opción de calificar manualmente. Bien, qué bien. Entonces, tenemos que diferenciar, volviendo al tema, chicos, tenemos que diferenciar cuáles son los contratos típicos y cuáles son los contratos atípicos. Es lógico pensar que en el avance ya de los contratos que estamos abordando, vamos a abordar en primera instancia a los contratos típicos. ¿Por qué? Porque están en el Código Civil, ¿cierto? El contrato de compra-venta que vimos la anterior clase y la subanterior también, considerado el contrato tipo porque viene a ser en consideración y criterio de algunos autores uno de los contratos más completos. Pero se han dado cuenta, y por eso puse la ejemplificación entre lo que era un contrato de preliminar y un contrato definitivo de compra-venta ambos, para darse cuenta precisamente lo que vimos en el avance de la materia en cuanto al contrato preliminar, por así decirlo, ¿cierto? No es un contrato secundario, ¿ya? No es un contrato accesorio, no, es como cualquier otro contrato, pero es de carácter preliminar. Y al ser como cualquier otro contrato, la misma norma establece que debe cumplir con los requisitos establecidos por ley. No por ser preliminar o no por ser un contrato de opción, no está llamado y obligado a cumplir con los requisitos llamados por ley. Todo contrato que ustedes vayan a elaborar, a faccionar, deben cumplir con los requisitos establecidos por ley. Todo contrato. Aún los contratos atípicos que les toque en su momento redactar o elaborar, en el marco de la libertad contractual, deben concluir con los 5 requisitos elementales que establece el Código Civil. ¿Ya? No hay excepción alguna en el tema de contratos de que uno puede carecer a ver el objeto, la causa. La forma sí puede jugar, pero va a concluir, inevitablemente va a concluir, ¿cierto? Pero, reitero, sí o sí, cualquier contrato que les toque elaborar, que les toque celebrar o faccionar ustedes como abogados, deben cuidar de que los requisitos y las formalidades que la ley establece deban estar ahí en ese contrato. Bien. El día de hoy vamos a ver el contrato de donación, ¿ya? Previsto de forma específica en el Código Civil. Donar quiere decir, entre otras acepciones que recibe, quiere decir dar, ¿cierto? Donar quiere decir dar, entregar, ¿qué más? Dotar no creo. Y es un sinónimo de regalo u obsequio. ¿Cuáles son los sujetos?
Una de las formas muy prácticas, chicos, para ya elaborar contratos, desde conocer cuáles van a ser, cuál va a ser el denominativo de los sujetos en un contrato, desde ya es el tipo de contrato que tenemos que hacer. Si hablamos de un contrato de donación y establecemos que el contrato de donación es aquel por el cual una de las partes entrega, da, otorga a otra sin necesidad de recibir contraprestación alguna, si tenemos la idea de poder definir al contrato de donación y además, en base a la clasificación de contratos, sabemos que un contrato de donación es de carácter gratuito u oneroso. Gratuito, doctor. Gratuito, perfecto. Entonces, la donación es un contrato de carácter gratuito. Por la forma, la ley obliga a que sea en formato público o en formato privado. Público. Público. Fíjense que con ese análisis superficial, pero muy racional, estamos ya estableciendo de que, muy bien, es a título gratuito. Debes respetar la forma de público. Entonces, la estructura de mi contrato ya la tengo mentalmente casi definida. Si es público, tendrá que ser formato minuta, señor notario de fe pública. Es a título gratuito, por lo tanto, una sola de las partes otorga la prestación. No hay contraprestación. ¿Cómo se van a denominar los sujetos? A ver, el que da podría ser propietario. Donante. A ver, o podría ser Donante. donante. Muy bien. Perfecto. Entonces, el propietario se llamará donante, el que da. El que va a recibir, ¿qué se va a denominar? Estoy hablando de donación. Donatario. Perfecto. Ya tengo los sujetos. ¿Se dan cuenta? Prácticamente, con ese solo análisis superficial, de forma y de tipo, ya tengo más o menos el encabezamiento de mi contrato. Sujetos plenamente identificados, es un contrato a título gratuito, por tanto no tendrá que llevar un monto, ¿cierto? No tendrá que llevar un monto. Y la pregunta saldrá, ¿y qué pongo entonces en la cláusula del objeto? Pero a ver, retrocedo y digo, ¿qué es el objeto? Es un requisito del contrato. ¿Para qué sirve? En realidad es el para qué contrato, para qué hago el contrato. Y la causa es el por qué, ¿no ves? Los motivos. Ah, ya, ¿para qué hago el contrato? Para donar. Perfecto, entonces mi objeto es la donación de algún bien. Si quisiera poner un monto, tendría que poner el objeto y precio, o el objeto o costo. Pero el contrato de donación es un contrato a título gratuito. Es más, puedo establecer en alguna cláusula o en la cláusula del objeto que es objeto del presente contrato la donación del inmueble cuyas características tantas que es propiedad del donante, quien otorga, entrega, da en calidad de donación a favor de. Aclarando que siendo el contrato de donación a título gratuito, no amerita la necesidad de establecer costo o precio alguno. ¿Cierto o no cierto? Lo puedo hacer. Para eso están las cláusulas explicativas como vimos en el avance de la materia. ¿Cierto? Entonces, todos esos pequeños, hasta comentarios que hemos citado en el avance de cada uno de los temas y que ustedes se han dado cuenta, han sido parte del examen. Estoy seguro que muchos de ustedes, con el solo acordarse de la explicación, han podido contestar las de emparejamiento, las de complementación, las de selección múltiple. ¿Cierto? No me he querido complicar mucho con el tema de desarrollo para hacer 6, 7, 8 preguntas de desarrollo, porque entiendo que lleva su tiempo, ¿no? Tengo que estar pensando a ver si va o no va. Entonces, primero no he colocado de inicio las de desarrollo, sino he colocado opción múltiple, complementación y al final las de desarrollo. ¿Por qué? Porque entiendo también que para resolver un examen es más, no voy a decir sencillo, pero es más práctico resolver primero esa clase de preguntas para detenerme en las de desarrollo y con mayor paciencia empezar a contestar.
Espero que así lo hayan tomado, ¿cierto? Cierto, doctor, porque es inclusive psicológico, porque si uno entra con una pregunta que le bloquea, prácticamente todo el examen estará bloqueado. Si la primera pregunta es fácil, toma confianza, certeza, seguridad y va adelante, es verdad. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo definir al contrato de donación? Ya teniendo esa idea. Ustedes pueden sacar su definición. Va a variar de pronto con algunos términos, va a variar con algunas palabras, pero van a decir lo mismo. Sí, puede empezar que el contrato de donación es aquel por medio del cual una parte denominada donante entrega a otra con carácter gratuito, denominada donatario, un bien, un derecho, qué sé yo. ¿Está bien esa definición o está mal? Para mí está bien, porque ese es el contrato de donación. Estoy identificando partes, estoy identificando el objeto, le estoy diciendo que es un carácter a título gratuito, y ahí le pueden aumentar ustedes el matiz personal. Pero tenemos que darle coherencia. No es lo mismo decir, es aquel contrato en el que se entrega un bien, el donatario la recibe, el donante es el que da, y se debe explicar que pertenece a la clasificación de contratos gratuitos. No está mal, pero podría estar mejor, ¿cierto? Podría ordenarlo mejor y tengo prácticamente la definición del contrato de donación. ¿No ven? ¿Que quieren ponerle un matiz personal? Adelante. Lo que tenemos que hacer es darle coherencia, orden a la redacción para que al dar lectura sea lo más entendible posible. Y esto vamos a jugarlo así, ¿por qué? Porque el momento que llegue de redactar contratos, se van a dar cuenta de que esto es lo que yo he escrito y vamos a ir mejorando, porque a veces uno lee lo que ha escrito y encuentra nuevas ideas, nuevas palabras, va cambiando. Vuelve a leer y siempre hay esa tendencia, esa noción a mejorar lo que uno ha hecho. Y tenemos que llegar a eso en la elaboración de contratos. El contrato de donación es aquel entonces por medio del cual una de las partes denominada donante, ¿sí?, que también pueden jugar con la palabra propietario, otorga, entrega o da a otra denominada donatario a título gratuito un bien, un derecho o como se la quiera llamar. ¿Cierto? Que quieran aumentar de ahí, que se debe celebrar mediante un documento público con las formalidades de ley, ya es cosa de ustedes. Porque el contrato de donación es eso. Es un contrato a título gratuito. No existe prestación a contraprestación a la prestación que va a brindar la otra parte. Es un contrato de carácter unilateral, ¿cierto? Por la no existencia de la contraprestación, en el que se acuerda el traslado de dominio del donante, del bien del donante a favor del donatario. Que es importante que concurra la aceptación del donatario, sí. ¿Es un contrato de ejecución instantánea? Sí, porque se está entregando el bien, ¿cierto? El objeto del contrato está determinado con la entrega del bien y lógicamente es un contrato de carácter, reitero, gratuito. En esa figura que ustedes están viendo en pantalla está prácticamente lo que el Código Civil en los artículos correspondientes, ¿sí?, trata sobre el contrato de donación. ¿Sí o no? Si ahí le aumentamos la capacidad para donar, la capacidad para recibir una donación, todos vamos a coincidir en que para ambos casos tenemos que contar con la capacidad jurídica. Por tanto, al momento de elaborar el contrato, debemos reflejar que ambas partes tienen capacidad jurídica para suscribir contratos, para obrar, para contraer derechos y adquirir obligaciones. ¿Sí o no?
Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad con respecto al tema del contrato de donación? Doctor. Adelante. Bueno, yo en este aspecto tengo la duda de quién tenía la obligación. Mi pensamiento era que el donatario, no, el que recibe la donación tenía cierta responsabilidad social ante esa donación como para ver el cumplimiento social de eso donado, no sé, la función social. Pero parece que no es esa la obligación, que entre los dos la obligación está para el donante, no sé. A ver, la doctrina civil en este tema del contrato de donación encuentra y se conoce además le llama la liberalidad del donante para deshacerse de un bien propio y entregarlo a otra parte sin recibir retribución alguna, ¿no? Dice la doctrina. Entonces, esa liberalidad demostrada por el donante, por el propietario del bien que se va a constituir en donante, dice, lógicamente tiene como un objetivo, en el espíritu de la norma, como un objetivo de bien social. Por tanto, el donatario debe darle a esa donación precisamente una función social. No estás alejada de la verdad. Ese tendría que ser. Y creo que así es cuando se dona algún bien, generalmente se lo hace para un asilo, un albergue, alguna obra de necesidad pública que preste necesariamente un servicio al colectivo, a la comunidad, ¿no? Porque cosa distinta es muy difícil que veamos, ¿no? Nadie puede, digamos, recibir una donación y darle un destino a ese bien donado con características que no van a ir a cumplir una función social o alguna acción benéfica, ¿no? A favor de la colectividad. Lo cierto es que, como abogados fríos y serenos en el análisis de un contrato, básicamente vamos a encontrar al contrato de donación entendiéndolo de esta manera. El donante otorga, entrega, da a favor del donatario un bien. Y bien desde el punto de vista general, ¿no? Porque conocemos la clasificación de bien. No existe retribución alguna, no hay contraprestación. Es un contrato a título gratuito. Es un contrato de carácter unilateral que debe ser celebrado en el formato de documento público. Así. Todo lo demás, Doctor, sí, perdón, voy a terminar. Todo lo perdón demás. que lo interrumpa. Adelante. Perdón que lo interrumpa, doctor. No sé si estoy entendiendo muy bien. Entonces, se refiere que es un contrato voluntario de un donante a un donatario, que no existe ninguna obligación. Hay una obligación, que es la del No hay donante alguna obligación. en otorgar el bien. Lo que no hay es una contraprestación como en el contrato de compraventa. Vendedor entrega el bien, comprador paga por ese bien. Entonces, el contrato de compra-venta no es un contrato gratuito, es un contrato oneroso. El contrato de compra-venta refleja la existencia de una prestación, pero también de una contraprestación. La prestación del vendedor es entregar el bien. La contraprestación del comprador, pagar el precio de ese bien. En cambio, en el contrato de donación es lógicamente un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Como es todo contrato, ¿ya? Pero en ese acuerdo de voluntades, una de las partes se obliga, en este caso el donante, se obliga a entregar, a dar un bien, un derecho a favor del donatario, pero sin recibir retribución alguna. No hay contraprestación porque el donatario no paga por ese bien que está recibiendo. ¿Ya? No paga por ese bien al donante, por el bien que está recibiendo. Ahí es donde este contrato se configura que es a título gratuito.
Ahí es donde este contrato se configura que es de carácter unilateral, no bilateral. Porque si fuera bilateral, tendría que haber la prestación de entregar el bien por parte del donante y la contraprestación del donatario de retribuir, de pagar o dar algo a cambio de ese entrega. Y en este caso no sucede aquello, ¿ya? Es voluntario, se debe hacer en formato de documento público, ¿cierto? Pero la característica es que es a título gratuito, es un contrato de carácter unilateral, ¿ya? Lógicamente, como dice el profesor Lino Enrique Palacios. El profesor Lino Enrique Palacios dice, el contrato de donación es aquel contrato que un donante propietario realiza disponiendo liberalmente de un bien o de sus bienes para entregar a título gratuito a otro. Está donando, ¿cierto? A ver, si para entendernos mejor, póngale, estás regalando, no va a recibir en retribución o contraprestación alguna, nada, ningún costo, ningún monto. Ahora, lo que Ana María decía hace un momento, no está mal. ¿Por qué? Porque en el espíritu del contrato de donación hay una función social, hay una responsabilidad social. Imagínense, no va a donar a alguien algún inmueble para que el donatario ponga una discoteca. Poco probable, ¿cierto? Entonces, hay en la parte subjetiva una función social. Jacqueline levantó la mano, adelante. Sí, doctor, no, quería decir eso, que al haber una obligación, al haber un acuerdo de voluntades, ya es un contrato. Entonces, pero en este caso, ya es un contrato, como usted dijo, unilateral, porque no hay contraprestación, solo prestación. Muy bien, así es, así es. Desde ese punto de vista tenemos que manejar el carácter bilateral o unilateral, el carácter gratuito y el carácter oneroso, ¿cierto? El profesor, el doctor Carlos Morales Guillén, en su obra del Código Civil comentado y concordado, tomando a Messineo, por ejemplo, dice, es una discrecionalidad libre, así dice, ¿no? Libre del propietario que se convierte en donante de deshacerse voluntariamente de un bien para entregarlo a favor del donatario, que por lo general, dice, ¿no? Que por lo general está destinado a un bien benéfico, a un bien que cumpla la función, a una finalidad que cumpla la función social. Y por lo general es así, ¿cierto? Se dona a asilos, se dona a albergues, se dona a hogares de niños, donde se haga actividades de protección, deportivas, culturales, de cuidado y todo aquello. ¿Qué nos interesa a nosotros como abogados? Les decía, tener la serenidad y el conocimiento de qué es un contrato de donación, ¿cierto? ¿Qué características tiene? Lo que ustedes mismos acaban de decir, como la compañera que nos antecedió hace un momento antes de Jacqueline. ¿Para qué? Para que con esa información nosotros podamos estructurar, ese es el fin, podamos estructurar el contenido del contrato de donación. Podamos con esa información mentalmente decir, a ver, el formato público va con el título de señor notario de fe pública. Perfecto. El preámbulo es conocido, se mantiene el mismo entre los registros, tal. Primera cláusula de las partes, claramente identificadas. Donante, donatario. No debo olvidar de que debo copiar las generales de ley de las cédulas. Perfecto. Ahí está demostrada la capacidad y en todo caso la voluntad. Segunda cláusula. Si se trata de un inmueble, me debo preguntar, debo establecer en el contrato el derecho propietario con que cuenta el donante. Ajá, entonces será del derecho propietario. Tercera cláusula, ¿qué viene? Si ya he establecido los antecedentes del derecho propietario, estaríamos frente al objeto del contrato. Perfecto. Esqueleto, objeto del contrato. Y así sucesivamente. El manejar las características y la definición de cada contrato, chicos,
al inicio que nosotros vamos a empezar a aprender a redactar, nos va a servir para estructurar el esqueleto del contrato, ¿no? Me hago un croquis del contrato. ¿Qué cláusulas va a tener? ¿Qué cláusulas no va a tener? ¿Será que en un contrato de donación, sabiendo que es un contrato a título gratuito, además que es unilateral, será posible establecer una cláusula penal, una multa por incumplimiento, por demora o algo así? ¿O no sería? No, No. doctor. No. Ah, ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Lógico, pues que no va a ir. Si me están regalando, ¿qué multa por sanción o sea, qué puedo establecer en la cláusula penal? Entonces, esa cláusula descartada, ¿cierto? Ah, pero si es en un contrato de compra-venta y aún en un contrato preliminar de compra-venta, ¿será que una cláusula penal, sanción, multa podría ir? Sí, Sí, doctor. doctor, ahí sí va. ¿Eh? Ese es el ejercicio que viendo tema por tema, contratito por contratito, tenemos que empezar mentalmente a ejercitar hasta llegar a hacer un croquis, un esqueleto de mi contrato, ¿no? Del contrato de tal, esto va, esto no va. Y después reviso, que más adelante vamos a ver una conferencia de un muy buen experto profesor en redacción de contratos, que la verdad, honestamente les digo, cuando yo vi la conferencia, ¿no? Dije, no sabemos redactar, incluyéndome a mí, honestamente. Porque las puntualizaciones que hace ese profesor en esa conferencia, uno se da cuenta y dice, ah, no hago eso. Respuesta, no sabemos redactar. Pero aprendemos a redactar. ¿Cierto? Tampoco es cosa del otro mundo. Tenemos que aprender. Por eso es que les digo, chicos, yo no concibo que llevemos la materia de Derecho Civil 4 contratos y que al finalizar el semestre no sepamos redactar ni el contrato más chiquito, más sencillo. No vale la pena, ¿cierto? No vale la pena. Tenemos que salir sabiendo redactar y sabiendo identificar cada contrato para que allá afuera en el ejercicio profesional no nos sea difícil ubicarnos. Modelos van a encontrar CDs, van a encontrar internet, pero nadie les garantiza que sea el patrón absoluto, porque cada contrato es distinto en su objeto, en su causa, en su forma. Pues tenemos que saber redactar, ¿ok? Bien, a ver, se va a cortar la primera sesión, chicos, para no cortar la idea. Denme unos segundos, voy a parar acá y les paso el link en unos cuantos segundos también, ¿listo? Está bien, doctor. Gracias. Listo. Doctor, gracias.